gracias, Señor, por poder ver ese testimonio de tu hijo José Luis Rodríguez, Señor, donde tú le diste una oportunidad más. Y él no la desaprovechó porque ahora, Señor, él está proclamando gratitud a ti, Señor, agradeciendo los millones de oraciones, como él decía, todos los que oraron por él, y te está dando la gloria a ti, Señor. Así es que tú quieres ese corazón agradecido después de las pruebas, después de las circunstancias, Señor, en todo momento que seamos agradecidas, Señor. Esta tarde, Señor, de verdad, pues tú has hecho una circuncisión en nuestros corazones, poniéndonos sensibles a las cosas que vemos, que oímos, Señor. Por eso esta tarde, Señor, es tu palabra la que queremos compartir. Y bueno, Señor, es una perla más, como dice Lupita, para que esta tarde la atesoremos y la podamos vivir, Señor. Y que tú hables a cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer en el Evangelio de Lucas 17, del 11 al 19, dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, vamos a hablar de los leprosos, ¿verdad? Los 10 leprosos. Hemos podido entender que podemos leer una parábola, podemos leer una escritura muchas veces, y el Señor siempre nos va a hablar o nos va a añadir cosas más a la enseñanza que ya hemos leído. Yo creo que todas hemos leído la parábola de los leprosos. Entonces, vamos a empezar. Dice, ¿por qué no regresaron los 9? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué usted cree que no regresaron los otros 9 leprosos para darle las gracias a Jesús? Bueno, imaginemos la escena y pensemos en algunas de esas excusas, ¿verdad?, baratas. A lo mejor uno de ellos se acordó que había dejado a sus hijos muy pequeños cuando le comenzó la lepra y estaba ansioso por verlos. Bueno, la lepra era una enfermedad que yo creo que sí, algunas han visto que se carcome la carne, se va dañando, echando a perder la carne y se caían los pedacitos. Y era muy contagiosa. Entonces, en el tiempo de Jesús había leprosarios, decían. O sea, esas aldeas donde retiraban a todos los que tenían lepra. Y Jesús le dice a estos leprosos: vayan y muéstrense al sacerdote. Porque los sacerdotes eran las autoridades competentes, capaces de diagnosticar cuando tenían lepra y cuando eran sanados. Entonces, ellos tenían que darles, como quien dice, el visto bueno y decir: ok, ya se sanaron. Y cuando alguien empezaba, también los sacerdotes los mandaban a esos lugares. Ya no podían acercarse a nadie, vivían apartados, y pues ahí morían la mayoría, ¿verdad? Se les caía un ojo, se les caía un brazo, era algo bien feo. Así que imagínense el cuadro. Les digo esto para que imaginen el cuadro de esos 10 leprosos. Que dice la palabra de Dios que cuando vieron a Jesús de lejos, empezaron a gritarle, ¿verdad? Bueno, yo les estaba hablando de los que ya, Jesús ya no eran leprosos. Iban caminando y caminando, obedecieron a Jesús, se fueron sanando. Y entre los que iban caminando, pues yo me puse a pensar cuáles eran los pretextos, porque eran judíos y había solo un samaritano. Bueno, otro tal vez había perdido su empleo y dijo: pues ya estoy sano, ahora voy a que me vuelvan a dar mi empleo. Otro tal vez fue a buscar a sus amigos de la infancia para que lo miraran.
que ya estaba limpio, que ya no estaba leproso. Otro tal vez tenía una novia. Ahí me puse a pensar sus pretextos de cada uno. Y bueno, a ver si todavía estaba la novia esperándolo y ya viéndolo limpio, tal vez. Otro, pues, tal vez reaccionaría si tenía un estudio, si estaba yendo a la escuela, voy a terminar mi escuela y estoy sano, ya puedo regresar. Y así cada uno tenía pues con un pretexto, uno tal vez al deporte, uno en sus negocios, porque ya no podían acercarse a la gente. Eh, entonces, pues el que sí regresó, vamos con ese, porque todos tuvieron un pretexto. Tal vez hasta había religiosos. Ah, yo canto en la alabanza de la iglesia y soy un levita y voy a mostrarme al sacerdote y me voy a volver a poner a cantar alabanza. Hasta eso pudo haber sucedido. Entonces, pues la verdad, nosotros no sabemos por qué no regresaron. Esas son puras especulaciones que yo me puse a pensar. Bueno, tal vez por eso, por lo otro, se fueron viendo limpios y cada quien corrió a... Y bueno, eh, solo el último vimos que solo uno regresó para dar las gracias. Y era un extranjero, como le dijo Jesús. Y miren lo triste. A este extranjero, ¿qué le dijo el Señor? Tu fe te ha salvado. Ahí fue donde el Señor me dio esta reflexión. Y es poderosa porque todos los 10 recibieron la sanidad, pero solo uno recibió la salvación. Solo a ese Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y los otros recibieron mucho del Señor, porque imagínense la condición en que vivían y no fueron capaces de regresarse a agradecerle al Señor. Y eso lo podemos hasta aplicar en este tiempo. Y a mí me ha tocado, yo creo que a ustedes también, ver personas que llegan a la iglesia, como llegamos nosotros, y empiezan con una alegría, con un gozo, con una gratitud, todo. El Señor restaura su matrimonio, sana su vida, les da trabajo y luego se alejan. Eso es triste, pero pasa. Eso pasa también en la iglesia. No es que solamente podemos enfocarnos en estos leprosos, pero sí es una historia pues única en la Biblia, ¿verdad? Eh, Habla de un pecado pues que no es tan escandaloso porque otros eran asesinos y no sé qué, pero aquí vamos a hablar de la ingratitud. Ser sanado de lepra, considerada por la peor enfermedad que existía y no regresar, ¿verdad? Después de la sanidad, es incomprensible en un ser humano. Vamos a ver las distintas lecciones que nos revela esta historia. Ya tenemos el cuadro completo, Jesús los sanó, iban al sacerdote, que era el único autorizado para decir si estaban bien o no, y bueno, uno se regresó, ni siquiera fue con el sacerdote, cuando se vio limpio, corrió y se regresó, alabó a Dios, glorificó a Dios, se tiró a tierra, y bueno, bueno, todos precisamente estaban, cuando estaban todos con la lepra, todos estaban unidos en el mismo dolor, estaban juntos. Los 10 gritaron a Jesús, Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. Ahí estaban unidos en la prueba, en verse unos a otros que cada día estaban peor de sus carnes. Ahí sí estaban en una unidad pues tremenda. Y bueno, la primera observación que yo hago en la historia, que es que el sufrimiento a veces nos une. Yo he podido ver, por ejemplo, cuando hay huracanes, nos ha tocado cuando fue el huracán del Wilma, pues pasó por aquí, fue muy desastroso y fue una armonía con los vecinos. Hicimos amistad con la vecina porque un árbol de ella se cayó y rompió unos tubos del agua y no teníamos agua, se inundó atrás, y ella nos traía comida, nosotros le llevábamos comida, y todos los vecinos salieron a apoyarse unos a otros, porque en el dolor, ¿verdad? Y así yo me imaginaba esos leprosos. Por ejemplo, en los Walgreens y en algunos supermercados, pues se va la luz, y todos somos testigos que salen a invitar gente, llévese todo lo que está en refrigeración porque se va a dañar.
pero hay una unidad y cuando todo está bien, hay una indiferencia y una apatía entre la gente, ¿verdad? Entonces, pues aquí que la tragedia nos une y nos hace ver cuán poca cosa somos cuando pasamos por el valle del dolor y la miseria, ¿verdad? Cuando estamos en una prueba de salud, como ellos, es cuando hay una soledad, hay una tristeza y entonces corremos, ¿verdad? Hacia Jesús. Cuando estamos con una condición, yo no he tenido una condición, digamos, grave, que digamos que incurable, pero sí apenas nos sentimos enfermos y entonces corremos con el Señor, ¿sí o no? No me van a dejar mentir. En lo primero que pensamos, Señor, ayúdame por favor, o una prueba dura. Si no estoy enferma yo me acuerdo, yo clamaba cuando estaba José Víctor enfermo, que iba a ir a la cirugía, cuando estaba Cristiancito, ya no era Señor, por favor, era llorando, Señor, te ruego, Señor. Y uno mismo puede verse identificado cuando ya el Señor hizo el milagro, como que ya, ay, que a veces no somos agradecidos, ¿verdad? Y más aquí, pues la tristeza que el Señor sintió, me imagino, fue porque no era de su pueblo, era un samaritano que pues no se llevaban, era un extranjero para él y fue el único que se regresó. Pero yo puedo ver que las noticias eran pues ya notorias ahí, ¿verdad? Porque ya cuando pasó el Señor Jesús por ahí, estos leprosos ya sabían que él había sanado a otros leprosos. Entonces, estos hombres pues habían sido ya excluidos de la sociedad, de la familia, tenían que permanecer lejos y bueno, tenía aquí otra escritura, me fui a investigar, a ver, dice que antes, ¿verdad? Les estoy leyendo Lucas 17, pero en Lucas 5 dice que sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él y él le mandó que no le dijere a nadie. Dijo, si no ve, dile y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. O sea, sacrificio, lo que hacían ellos. Según mandó Moisés, porque todavía estaban con la ley. Acuérdense que la gracia empezó cuando Jesucristo murió. Para testimonio a ellos, pero su fama se extendía más y se reunían mucha gente para oírle y para que les sanara de enfermedades. Aquí podemos ver dos cosas diferentes. Aquí Jesús dice que ese leproso que se acercó, él le tocó y fue sano. A los otros 10 leprosos no los tocó, y tiene tantas formas diferentes el Señor de hacer las cosas. Y yo meditaba una vez que un ciego le escupió, hizo lodo con la escupida de él y le puso en los ojos. No sé, se me hizo algo como, wow, qué creativo es el Señor para sanar, pero a este leproso sí lo tocó. Y entonces tienen que haber escuchado los leprosos de Jesús. No lo conocían, pero lo vieron pasar y dijeron, allá va Jesús, el que sanó a ese hombre. Entonces, bueno, para ir viendo las formas como Jesús se sanaba y cómo pasaba esto. Estos 10 hombres habían oído hablar de Jesús. A estas alturas ellos tenían que saber acerca de la sanidad de otros leprosos y cómo que ahora estarían integrados a la sociedad por el toque de Jesús. Ya era un milagro, pero Jesús, por cuanto Jesús se dirige a Jerusalén donde iba a ser crucificado, nunca más pasaría por ahí. O sea, era su oportunidad. O le hablaban, le pedían misericordia, le gritaban, le rogaban, o perdían la oportunidad. A veces el Señor no pasa tantas veces por nuestra vida. Cuando despreciamos una vez, el Señor dice, bueno, ya toqué a tu corazón. La desesperación de la lepra les lleva a unirse en un solo coro de clamor, porque el dolor humano no conoce barreras. Lleva a niveles de desesperación y busca en oración audible y hasta desesperada por al Señor de la misericordia.
Es lo que les decía, que cuando tenemos una prueba muy dura, ya no oramos, bramamos, clamamos, gritamos, rogamos. Observe, dice los nombres que usan los leprosos para dirigirse al Señor. Le decían Jesús y le decían Maestro. Nadie salvaría como lo haría Jesús. De ahí su nombre, nadie enseñaría como lo enseñaba Jesús. Dijeron una sola vez, ten misericordia de nosotros. Ahí no había egoísmo, ¿verdad? El pedirle al Señor, Señor, ten misericordia. Eso es en humildad. Lo triste es que se olvidaron. Y uno sí fue salvo. Yo me puse a pensar mucho en eso, que el que se regresó fue el que se salvó. Y mucha gente, como les decía, que inclusive se ha bautizado, ha durado un tiempo en la iglesia. Yo tengo muchos testimonios, aun cuando nos convertimos, hubo gente que duró hasta un año y medio en la iglesia fielmente sirviendo y todo, y volvieron a la iglesia tradicional. En una ocasión que visité a una familia muy apreciada para nosotros, wow, yo me sorprendí cuando entré a su casa y estábamos acá, y en una de las veces que fui, otra vez todos los ídolos, y yo, wow, ¿cómo pueden? Si yo los vi adorar al Señor y conocieron la verdad, pero así es. Eh, Esta historia nos muestra por qué no es suficiente ser sanado del cuerpo. No podemos buscar los beneficios del Señor, la libertad, todo, pero no ser salvos. Y yo aquí me puse a pensar que hay una doctrina que manejan mucho, salvo siempre salvo, y la salvación no se pierde. Entonces yo meditaba sobre esto, la salvación no se pierde, pero no todo el que se arrima con el Señor es salvo, como estos leprosos, solo recibieron un beneficio, pero ya el Señor pudo ver, ni siquiera regresaron, ni siquiera le agradecieron, solo uno fue salvo. Bueno, miremos la obediencia, ¿verdad? De este hombre. Dice que Jesús usó muchos métodos para sanar a las personas, les decía, hasta con saliva. ¿Por qué no respondió en ese momento al clamor de todos ellos? Porque no les dio la orden directa de salud, como los hizo en otros casos. Porque Jesús prueba los corazones. A veces decimos, tengo años orando, y Jesús sabe que tenemos que esperar más, y que Él sabe hasta cuándo nos contesta. Hay motivos que llevaron, como yo les he contado, 30 años orando por la familia de José. 30 o 25 años, porque ya tiene ahí como 3 años, y pudimos ver el testimonio vivo, pero nunca dejamos de orar. Y parecía imposible. Íbamos borrachos, se andaban divorciando, y otra vez les hablábamos y sí, ore por mí, pero no pasaba nada. Y hace 2 años, cuando yo los vi a 3, eran 3 hermanos de José, los 3 en una cena que nos invitaron a Erika y a mí, alabando a Dios, hablando de Dios, y les digo, casi 30 años orando por ustedes, y miren el fruto. Yo me sentía tan gozosa, pero el Señor sabía en qué tiempo, ¿verdad? Porque a veces, pero es que tengo tanto tiempo orando y vemos lo mismo. A mí me agrada escuchar a Nancy, que tiene tanto tiempo orando por su sobrino, y dice, yo voy a seguir orando, y yo voy a seguir orando, y yo sé que volvió a la droga, y yo sé que están sufriendo sus papás, pero yo voy a seguir perseverando. Eso nos lo predicó Mirce o Claudita, la perseverancia, ¿verdad? Bueno, dice que él prueba los corazones, él busca en cada paciente fe para ser sanado y para ser salvado. A él no lo podemos engañar, ¿verdad? Él sabe si somos honestos, sinceros, o si volvemos para atrás. Hay el testimonio que les contamos por la niña que estamos orando. Es una de las cosas que me tocó ver con tristeza, ver cómo se vuelven otra vez atrás, y como dice la palabra, más te valía no conocer, porque tu estado va a ser peor que el anterior. Bueno, no sabemos qué pudieron estar pensando, si fueron como Naamán. Les quiero leer la historia de otro leproso. Eso es del Antiguo Testamento.
que está en Segunda de Reyes. Me gustó esta historia también. Estoy hablando de leprosos, pero la gente agradecida. Bueno, en Segunda de Reyes, capítulo 5 dice, Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. O sea, los sirios se robaron una muchacha judía, y esta muchacha dice que le servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Wow, y entrando Naamán, a su señor le relató diciendo al rey, así ya se ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, pues ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, dice que rasgó su vestido y dijo, yo soy Dios que mate y dé vida para que me envíes a mí este hombre que lo sane de la lepra. Considera ahora y ve como buena ocasión para mí. Pero ahí estaba Eliseo, el varón de Dios, el profeta Eliseo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó esto, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué tú has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y todos los regalos que llevaba a las puertas de Eliseo. Y miren lo que dijo Eliseo. Dice, entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estará en pie, e invocará el nombre de su Dios, de Jehová su Dios, y alzará su mano y me tocará y sanaré de la lepra. Y bueno, sus criados, ¿verdad? Dice, Abana y Farbar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. O sea, de donde él venía, pues había ríos y mares. Y dijo, ¿por qué tengo que venir hasta acá? Dice, se fue enojado, mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te manda alguna cosa, no lo harías, ¿cuánto más diciendo te lava y serás limpio? Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Miren qué cosas hacían los siervos de Dios. Eso me sorprendió, que Eliseo le dijo, ve y métete 7 veces, o sea, báñate y sal 7 veces. Y Naamán, que era un general del ejército sirio, se enojó. Dijo, ¿por qué tengo que hacer esto? Si en Siria también hay ríos y hay todo, ¿por qué tengo que venir a hacer? Cuando obedeció, entonces fue sanado. Ya después pueden seguir leyendo el capítulo 5 de 2 de Samuel y viene toda la historia completa, porque ahí hay otra cosita que ya no puedo seguir, es muy largo. Bueno. Estos 10 hombres habían ido a hablar de Jesús. A estas alturas ellos tenían, ya lo leí. Ok. Bueno, les estaba hablando de que fueron sanados, pero no fueron salvados. Ahí pudimos ver la ingratitud de no reconocer al dador. Primero, pues nos ha dado la vida, nos ha dado la salvación, de cuántas y cuántas situaciones no nos ha librado. Y a veces ignoramos y pensamos que es obra de la casualidad, o lo damos pues como, qué buena suerte. De verdad que todo lo que nos pasa, en todo está el Señor, en su mano poderosa. Dice que esta historia es sorprendente, la manera como termina todo, parece algo de película. Los 10 hombres fueron limpiados. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Yo me los imagino caminando y su
Su carne fue siendo restaurada. Jesús les sanó a la distancia, no se acercó a ellos, les decía, después de mucho tiempo, porque sus cuerpos ya herían, ya estaban podridos. Y luego pues sus ropas fueron cambiadas, andrajos por ropa limpia, lavaditas, propias de un cuerpo nuevo. Jesús trajo sanidad a esos cuerpos casi podridos. Y es así, y así es la obra del Señor. Nada como su poder para sanar al enfermo y al despreciado. Estos hombres clamaron por misericordia y les fue dada y en abundancia. Pero ¿qué pasó con ellos? La historia nos habla después de 9 hombres limpiados, pero no salvados. ¿Puede pensar en las implicaciones de esta condición? Los 9 leprosos siguieron a Jesús mientras lograron resolver su problema. Esto no ha cambiado nada. Tenemos multitudes que vienen a Cristo para resolver sus problemas, pero una vez hecho, esto ya no regresan. Esta experiencia la vivió José cuando estuvo en la cárcel. Es otra forma de ingratitud, ¿verdad? Con el copero del rey, que también se olvidó de él. Después, otro de los mismos siervos del rey fue que se acordó de lo que había hecho José en la cárcel por ellos. Hay muchos ejemplos de la ingratitud, de la falta de gratitud. Bueno, esta historia nos muestra que solo los hombres agradecidos regresan al dador del regalo de la vida. Cuando el samaritano se dio cuenta que habían sido limpiados, dejó de correr al sacerdote. Este hombre, como el resto de los judíos, sabía de este rito. Los sacerdotes conocían bien a las estipulaciones de la ley sobre el tratamiento de la lepra. Solo ellos podían declarar limpio e integrado a la sociedad al que era inmundo por la lepra. Pero este hombre regresó primero a Cristo. Al final fue él y no el sacerdote el que lo había limpiado. ¿Y cómo no agradecer a la persona que hizo posible que renaciera la alegría, la esperanza, la integración a la vida que esta enfermedad le había negado? ¿Cómo no regresar a Jesús, el único que tuvo misericordia de él y de nosotros? ¿Cuáles son los beneficios de reconocer siempre la fuente de nuestra gratitud? ¿Cómo no agradecer al que hizo el milagro? Una encuesta ha revelado que la gente que tiene el hábito de ser agradecido es más alegre, más saludable, menos estresada, más optimista y con más posibilidades de ayudar a los demás. Eso es algo que provoca el ser agradecido con el Señor, pero a veces también tenemos que ser agradecidos con nuestro prójimo. A veces nos hacen un favor, nos dan la mano cuando más necesitamos y también somos un poquito desagradecidos. Al menos yo, no sé ustedes, a veces me olvido de la gente que es generosa con nosotros, de la gente que nos llama, de la gente que se preocupa, de la gente que ha sido bendición para nuestra vida. A veces también tenemos ese hábito de no ser agradecidos. Bueno, sigue diciendo que el despreciado samaritano vino a darle honor al dador de su nueva vida. O sea, vamos a ubicarnos con ese samaritano que tenía una nueva vida, como el puma. Por eso me llamó la atención esa alabanza y me encantó. Pero yo también tengo una nueva vida y a veces no agradezco lo suficiente. Yo pensando en mi vida pasada, pues no se parece a la de ahora. ¿De dónde me sacó el Señor? Ay, Señor. Yo no quiero olvidar, hoy que me dio esta reflexión, yo empecé a hacer una recopilación de mi pasado. Es, wow, Señor, mira cómo yo vivía ayer que hablábamos sobre el temor, que Silvita hablaba, temor a esto, pero de cuántas cosas nos ha librado el Señor. Nos ha dado una identidad, un propósito para vivir. Entonces, bueno, aquí sigue diciendo que el samaritano vino a dar honor al dador de su nueva vida. Su regreso estuvo cargado de mucha adoración y profunda gratitud.
El hombre que reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios, regresa glorificando su nombre. Todo lo que tenemos, porque el Señor nos lo ha dado. En esta historia queda demostrado que no siempre los hombres sanados son hombres salvados. Al único que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, fue al despreciado samaritano. ¿Puede imaginarse la decepción de estos 9 hombres al final de sus vidas? Vivían con un cuerpo sano, pero con una alma perdida. Qué triste, ¿verdad? Pueden imaginarse, el samaritano volvió con un cuerpo sano, pero también con una alma salvada y profundamente agradecido. Volvió, eso significa que no se alejó del Salvador, glorificando. Esto revela el acto más hermoso de una alma salvada. Muchas veces hay que pensar de dónde nos salvó el Señor, a dónde íbamos, derechito a dónde íbamos. Y de ahí nos salvó el Señor. Eso es para estar como el leproso, glorificando el nombre del Señor. Gracias, Señor, glorifico tu nombre. El reconocer que Dios merece nuestra adoración por su trabajo de amor y perdón, dándole gracias. Eso es reconocer al que hizo bien a mi vida, al que tuvo misericordia por el estado de miseria en que yo vivía. Hay algo en esta historia que es revelador. Los hombres siguen buscando a Dios para que les haga el favor. El interés es buscar a Dios en material, en la cosa material, pero no espiritual. Jesús lo había dicho de esta manera: ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? La salvación es el mayor milagro. Regresemos siempre a Jesús por sus puertas con acciones de gracias. Aquí yo pude ver también el corazón de Jesús, como les decía, cuando le dijo al samaritano, no son 10 los que limpié. Pues las matemáticas del Señor son exactas, eran 10. Él vio a 10 hombres que salieron a su encuentro para ser sanados, pero ahora solo veía a uno agradecido. Los otros 9 fueron sanados, se habían saciado de las bendiciones de Dios, pero al final estaban tan perdidos como el resto de la nación de Israel. En esta historia de ingratitud se cumple lo que Jesús dijo en su libro a Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino al pueblo judío y miren esos 9 judíos cómo lo rechazaron, no le agradecieron, siempre fue lo mismo. Por eso han vivido tanto dolor el pueblo de Dios. Vamos a terminar. Dice, los 9 leprosos limpios representan a la humanidad fría e indiferente, que busca su propio bien. ¿Qué es lo que te mueve a buscar a Jesús? Falta de gratitud y hasta indiferencia en el creyente. Jesús no tolera la indiferencia. Los hombres están bien equivocados y piensan que Él pasa por alto esta actitud con la que muchos actúan frente a sus bondades y a sus misericordias. Vea cómo Dios le ha rodeado de favores y misericordias. Hablaba con Alma en la mañana sobre esto. Wow, el Señor ha sido tan bueno. El Señor nos ha bendecido tanto. ¿Y cómo podemos ser indiferentes a eso, verdad? Podemos decir, no, sí, todo el tiempo le agradezco. Pues no creo. Al menos por mí. A veces se me olvida. Me levanto y los afanes y, uy, ay, Señor, gracias por un nuevo día. Y ya, ¿verdad? Dice, pregúntese ahora mismo, ¿puede venir ante Él y postrarse en gratitud, regresando a Él parte de lo que nos ha dado? Muchos hombres son como la historia de 2 viejos amigos, que estaba viendo una historia de unos amigos que se encontraron un día en la calle, y dice que uno se llamaba Bob, y se veía miserable y con lágrimas en sus ojos. El otro amigo se llamaba Eddie. Le preguntó, ¿qué te ha hecho el mundo, mi viejo amigo? Y dijo Bob, déjame que te cuente. Hace 3 semanas mi tío murió y me dejó $40,000. ¡Wow! Ese es un montón de dinero, respondió su amigo Eddie.
Y Bo continuó, hace 2 semanas, un primo mío, de quien yo ni sabía que existía, murió y me dejó $85,000. Pero esa es una gran bendición, respondió Eddie. Y usted no sabe nada todavía, le interrumpió Bob. La semana pasada una tía lejana falleció y heredé casi $250,000 de ella, $1,000,000. ¡Wow! Le dice el amigo, esta es una extraña historia, pero usted sigue triste, ¿verdad? ¿Por qué te ves mal? ¿Por qué tu semblante está caído? Y el amigo Bob respondió, bueno, porque esta semana nadie murió. ¿Qué tal? Eh, los hombres nunca estamos, a veces estarán satisfechos, ¿verdad? A veces nos da tanto el Señor y queremos más y no agradecemos, no valoramos. Y bueno, en la conclusión puse el salmo que siempre me ha bendecido tanto y el cual le ordeno a mi alma, ¿verdad? La presente historia envuelve en este escenario de ingratitud debe ser cambiada por las palabras del salmista, ¿verdad? Quien al ver cómo Dios le había rodeado de tantas bendiciones dijo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Con cuál de los 10 leprosos limpiados se identifica usted? Amén. Esa es la palabra que tenía para ustedes esta tarde. Y motivarnos a agradecer el día a día y no olvidar ninguno de los beneficios del Señor y saber que siempre que estamos enfermos, que estamos necesitados y le hablamos, Él tiene misericordia de nosotros. Amén. Así que mis amadas, pues recuerden a los leprosos y al único que fue salvo, que fue el que no era del pueblo del Señor, pero fue salvo. Así que amén y amén. Vamos a tener nuestra intercesión y a pedirle al Señor que promueva en nuestro corazón esa gratitud, que no olvidemos ninguno de sus beneficios, que tengamos un corazón sensible a cada cosa que Él nos habla. Amén. Amén. Okay. Bueno, está Martita, Cristi, Amén, Rosita. Angelita, Silvia, Lupita, vamos a orar y a darle gracias al Señor. Oremos por Carlita, por mi Vane, ¿verdad? Que el Señor la siga bendiciendo. Y bueno, tenemos nuestros motivos de oración. Amén. Amén, Rosita. Bueno, vamos a comenzar a orar. Amén, amén. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, papito hermoso, por este momento, Señor, en el cual, Señor, pude estar escuchando, Señor, este mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Yo clamo a ti, Señor, para que seas tú ayudándonos cada día, Señor. Ese clamor no es en vano, Señor, porque debemos de clamar por nosotros, Señor, que nosotros seamos ese leproso agradecido siempre de ti, Señor, ese leproso que quiere esa salvación, Señor, ese leproso que fue el único, Señor, porque así como dijo mi Rosita, son muchos los que llegan en la necesidad, pero cuando tú les concedes esto, se retiran, se olvidan de quién los ayudó, quién fue el que estuvo con ellos, Señor. Por eso yo te doy gracias cada día, Señor. Hoy en especial te doy gracias, Señor, porque me llevaste a esa clínica, me hicieron esos 2 exámenes, Señor, me sacaron lo que me tenían que sacar, Señor. 2 van ¿cómo es? Para que lo revisen, Señor, pero yo sé y lo declaro en tu bendito nombre, Señor, que mi cuerpo está sano, Señor.
Quiero ser esa leprosa, Señor, que te sirve, esa leprosa que vive agradecida contigo, Señor, con todo lo que tú haces, Señor. Quiero ser esa leprosa, Señor, que clama a ti cada día, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a estar mirando, Señor, primero que todo, nuestros defectos, Señor. ¿Qué nos separa de ti, mi Señor hermoso? ¿Qué nos separa de ti, papito lindo? Por eso me quiero agarrar cada día de esa mano poderosa, Señor, y clamarte, Señor hermoso, por esos gobernantes, Señor, que tú has puesto en cada país, Señor hermoso, por el presidente, Señor, en vez de criticarlos, en vez de estar hablando, Señor. Si tú permitiste que estas personas llegaran allí, Señor, es porque tú tienes cosas grandes para ellos, Señor. Por eso clamamos a ti cada día, Señor, por estos presidentes, Señor, para que sea tu espíritu, Señor, el que esté con ellos, Señor. Pedimos misericordia por ellos, Señor. Pedimos, papito lindo, mi Señor hermoso, porque sabemos, papito lindo, que tú eres grande y poderoso, Señor. Como te damos gracias, Señor, también por estas mujeres que ya tuvieron su bebé, Señor. Danos mucha sabiduría para crear esos niños, papito lindo, que hoy en día, Señor, ya están enfrentados a este mundo, Señor. Clamamos, seguiremos clamando por toda aquella que está en embarazo, Señor, por todo aquella, papito lindo, que todavía no sabe qué es tener un bebé, Señor, o aquellas que ya lo han tenido, Señor hermoso. Seas tú dándole sabiduría a todas ellas, Señor. Clamamos, Señor hermoso, por todo aquel, Señor, que cuando necesita de ti, claman a ti, Señor hermoso. Por eso quiero ser esa leprosa número 1, Señor, esa leprosa que volvió a ti a darte gracias, Señor, como vengo cada día, Señor hermoso. Ayúdanos cada día más, Señor, a que saquemos esos defectos que tengamos cada uno de nosotras, Señor, porque son muchos, papito lindo. Siempre lo he dicho, mientras que estemos en este mundo, Señor, ese clamor siempre lo vas a escuchar, papito lindo, ese clamor por nosotros, ese clamor por aquel que te necesita, ese clamor por aquel que no te conoce, Señor, y llegan a un momento en que te necesitan, Señor, pero a veces se rehúsan, Señor. Clamamos por ese pecado que hay afuera, Señor, clamamos por esa epidemia, Señor.